acidosis pulmonar. Empecemos entonces con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, junto con el asma bronquial, son dos de las patologías respiratorias que tienen mucha relevancia como problemas de salud, no solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo. Y debido a que durante décadas no han sido bien comprendidos estos problemas de salud y han sido mal diagnosticados y por ende mal manejados, mal tratados, con poco conocimiento de su fisiopatología, que la mortalidad de estas enfermedades ha sido alta durante mucho tiempo. Y los médicos prácticamente han estado tratando a los pacientes por sus síntomas sin saber exactamente si estaban tratando una u otra patología, porque la fisiopatología de estas enfermedades no ha sido muy bien comprendida sino hace pocos años. De modo que por esa razón es que la Organización Mundial de la Salud reúne expertos para establecer consensos de diagnóstico y de manejo para cada una de estas enfermedades, lo cual obviamente redundaría finalmente en un beneficio para los pacientes. Ya con un adecuado diagnóstico podrían tener el tratamiento que les corresponde. Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es este problema. La Organización Mundial de la Salud, reuniendo expertos, compendian todo el conocimiento que hay hasta la fecha y anualmente se va renovando las nuevas investigaciones, los nuevos hallazgos, las nuevas experiencias de tratamiento a través de este consenso que es el GOLD. Como sus siglas lo dicen, ahí está en inglés, ¿no? Que es la iniciativa global para la comprensión de esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sus objetivos son, como les mencioné, mejorar el diagnóstico y lograr el adecuado manejo, el tratamiento y la prevención de esta enfermedad. Tenemos que conocer que es la cuarta causa de muerte en Estados Unidos, después de la cardiopatía, el cáncer y el ACV. Y en el mundo es la tercera causa de muerte. Año 2000, la OMS estimó que debían haber unas 2.7 millones de muertes en el mundo. Fue poco. En el año 90 el EPOC estaba ubicado en el sexto lugar como causa de muerte y para el 2020 se le proyecta en el tercer lugar. Pues acá tenemos una representación de cómo en el año 90 ocupaba el sexto lugar como causa de mortalidad y para el año 2020 se proyecta para ser el tercero. Mientras que otras enfermedades como las enfermedades coronarias, las enfermedades neurológicas como el ACV, otras enfermedades vasculares y enfermedades de otro tipo en general, a medida que avance el tiempo van alcanzando mejor conocimiento y mejores tratamientos y por ende su mortalidad va reduciéndose. Ocurre todo lo contrario con la enfermedad pulmonar obstructiva, que año a año sigue aumentando su incidencia y prevalencia. ¿Okay? En Latinoamérica lo tenemos en todos los países del mundo, han habido estudios, pero como siempre adolecemos de estadísticas adecuadas, son subdiagnósticos que tenemos actualmente en las estadísticas de Latinoamérica y no podemos todavía ver cuál es la realidad magnitud de este problema. Lo que sí podemos darnos cuenta con los estudios epidemiológicos es que la prevalencia de esta enfermedad, vean ustedes las barras en diferentes ciudades de Latinoamérica,
cuanto mayor es la edad de la población, la prevalencia es mucho mayor. ¿Okay? Entonces, esta es enfermedad de poblaciones de mayor edad. ¿Cómo es la morbilidad en el Perú? Algunas estadísticas sencillas han determinado de que de los fumadores que tenemos en el Perú, solamente 4% admite serlo. Contando estas, haciendo números con estas estadísticas, habría menos de 1 millón de fumadores en el Perú y menos de 500.000 son dependientes del tabaco. Y probablemente en Latinoamérica Perú es el que menos fuma. Esta estadística es un trabajo que hizo el jefe de servicio en el Hospital de Lavallato en los años 90. Él encuentra que del 6.7% de fumadores, en ellos una espirometría obstructiva que correlaciona con el EPOC solamente el 6.7%. ¿Okay? Entonces, eso nos indica que no todos los fumadores en un tiempo determinado en un corte tienen que tener necesariamente EPOC. Sin embargo, esta enfermedad es progresiva y tiene mucho que ver con el tabaquismo, y si los fumadores mantienen el hábito, es probable que en los años siguientes estén ya en condiciones clínicas de ser un EPOC. Y sabemos por las estadísticas que la principal causa del EPOC es el hábito de fumar. Hay 47 millones de personas fumadoras en Estados Unidos. La OMS estima que existen 1.1 billones de fumadores en el mundo y para el 2025 va a haber 1.6 billones. Ahora, la población en la que los fumadores se encontrarán para el futuro probablemente no sea la misma que actualmente. Porque actualmente ustedes saben, lo leen en los periódicos, en las noticias, que hay demandas de fumadores que hacen cáncer de diferente tipo y logran ganarle a las tabacaleras buenas indemnizaciones, ¿correcto? Lo mismo ocurre en los países europeos, donde la conciencia de dejar el hábito del tabaquismo poco a poco va asentando en las poblaciones que tienen acceso a la cultura, a la información. Y eso obviamente no les conviene a las tabacaleras. Las tabacaleras desplazan sus intereses propagandísticos y cambian su población precisamente a las poblaciones más vulnerables, las que tienen menos educación, las que tienen menos capacidad de organización, donde puede prender bien la propaganda del tabaquismo, ¿no? Y esos son precisamente nuestros países, ¿correcto? Entonces, ese es el objetivo de las empresas tabacaleras, cambiar de poblaciones, de aquellas que les reclaman indemnizaciones, a las poblaciones donde obviamente pueden ganar sin tener esos problemas. Así que es labor de ustedes como médicos jóvenes orientar a las poblaciones jóvenes, adolescentes, hacerlos abandonar el hábito del tabaquismo cuando vean que eso está ocurriendo. Esa es la labor preventiva de ustedes. Entonces, EPOC es una enfermedad prevenible, es tratable con sus complicaciones y controlable con el objetivo de alcanzar calidad de vida. Porque lo que tienen ustedes que saber es que el EPOC, cuando está en curso o ya desarrollado, es una enfermedad lentamente progresiva, irreversible. La definición del GOL, el último 2018, es similar a la de este año 2019, es que es una enfermedad bastante común. Sin embargo, se les pasa a los médicos a pesar de ser común, porque muchas veces solamente se trata como un episodio de una bronquitis.
Es prevenible y es tratado. Sus características son de dar síntomas respiratorios persistentes, obstrucción crónica de flujo de aire, fundamentalmente expiratorio, debido al daño de la vía aérea, sea por bronquitis crónica o sea por daño alveolar producto del enfisema. O en algunos pacientes coexisten tanto la bronquitis crónica como el enfisema, siendo esto variable de persona a persona. La obstrucción de la vía aérea crónica suele ser lentamente progresiva, se puede acompañar de hiperreactividad bronquial, es decir, con broncoespasmo, como si fuera un asma bronquial, y la característica adicional es que es casi siempre irreversible o poco reversible. Este daño generalmente es causado por una exposición significativa a partículas nocivas o gases nocivos. Aquí una explicación. ¿Qué queremos decir cuando esta obstrucción es casi siempre irreversible o poco reversible? Se refiere a que cuando a un paciente con una sospecha de EPOC y le diagnosticamos el EPOC y le hacemos una prueba de reversibilidad con un broncodilatador, el volumen expiratorio forzado, o sea, el flujo de aire que le hacemos expulsar al paciente después de usar un broncodilatador, probablemente no cambie o cambie muy poquito en comparación con el flujo inicial antes de usar el broncodilatador. En cambio, en el asma bronquial hay una broncodilatación y un aumento del volumen expiratorio forzado al primer segundo bastante significativo, del orden de más del 15 a 20%. Entonces, esa es una característica que diferencia a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica del asma. Y entonces, si como más adelante vamos a ver, el tratamiento cardinal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el broncodilatador y los antiinflamatorios para revertir la función de la vía aérea. Y dice la definición es que esto es casi siempre irreversible o poco reversible. Aparentemente, por la definición, no tendría mayor resultado utilizar broncodilatadores. Parece, ¿no? Por la definición. Pero no es así. Lo que sucede es que pequeños cambios en la capacidad del flujo en estos pacientes son la diferencia entre la sensación de vida o muerte. Porque hay pacientes con EPOC severo que tienen un intercambio de aire tan mínimo que una pequeña broncodilatación les permite un poquito de ingreso de aire, un poquito de recambio, y eso significa para los pacientes un alivio enorme. ¿Okay? Entonces habíamos mencionado que hay dos mecanismos por los cuales se produce la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno de ellos es la bronquitis crónica, donde el actor principal es el daño del bronquio, y el otro es el enfisema, donde el actor principal es el alveolo. ¿Qué pasa en estos casos? La bronquitis crónica se define clínicamente por la presencia de tos y expectoración durante más de 3 meses al año y durante más de 2 años consecutivos que no sean debidas a otras enfermedades conocidas. Esto significa que si un paciente en el lapso de un año tiene varios episodios de tos persistente y que en el año acumula, sumando esos periodos, 3 meses, y al año siguiente se repite lo mismo, entonces estamos ante un paciente que cumple con la definición de bronquitis crónica. Y este paciente es probable que esté haciendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa en el paciente con la bronquitis crónica? El daño está en el bronquio, está por la inflamación con excesiva producción de moco,
células caliciformes se hipertrofian, produciendo mayor mucosidad en un intento por atrapar partículas nocivas y eliminarlas. Y eso produce taponamientos de la vía aérea más distal, la más pequeña, obstruyendo las vías aéreas pequeñas por acumulación de secreción. Cuando eso ocurre, deja de ser solo el bronquio el problema, porque empieza a producirse una presión mayor en las regiones distales de los sacos alveolares y termina rompiéndose las paredes elásticas de los alveolos, coalesciendo muchas veces ellos y atrapando aire. En ese momento se forma un proceso mixto de bronquitis crónica con enfisema. El enfisema pulmonar se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de su pared. Este daño estructural pulmonar se observa radiológicamente como atrapamiento de aire. Entonces acá tenemos otro cuadro donde vemos el problema del enfisema pulmonar. Obstrucción y dilatación de las paredes bronquiales con ruptura de las paredes alveolares, coalesciendo ellos con pérdida de tejido pulmonar y en esta zona atrapamiento de aire, porque el aire logra ingresar pero le resulta difícil salir. Eso es lo que produce una placa del color penetrante, la radiotransparencia por el atrapamiento de aire. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el EPOC? Exposición a todo lo que puede irritar e inflamar el bronquio. Humo de tabaco a la cabeza, polvos y sustancias químicas laborales, contaminación ambiental en espacios abiertos, cultivo de la caña, la zafra, espacios cerrados, humo de leña, bosta. Bosta es la mezcla de excremento con paja que utilizan los campesinos para calentar sus casas, para producir fuego, y con el agravante de que estos campesinos, por vivir en alturas en zonas frías, tienen sus casitas, sus chocitas totalmente cerradas para evitar el frío. No hay una ventilación adecuada y muchas veces en una sola pieza cocinan, duermen y tienen a los animalitos. Una contaminación tremenda. Entonces, por eso tenemos personas de extracción andina, tenemos enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin que ellos hayan visto nunca un cigarro, ¿no? Vamos a ver cómo es el mecanismo de la inflamación de la vía aérea pequeña. Por la inflamación crónica, estas vías aéreas se van remodelando, en ellas aparecen zonas fibróticas que obstruyen el flujo de la vía aérea. Y cuando estas lesiones terminan dando una destrucción parenquimal, se pierde la estructura del alveolo, disminuye de la elasticidad y se va atrapando aire. Produciéndose finalmente la obstrucción de la vía aérea. En el asma suele haber un agente sensibilizante. Actúan los linfocitos C, tipo CD4, encuentran ustedes eosinófilos en una vía aérea asmática, a diferencia de un paciente con EPOC donde lo que hay es acción de los linfocitos T tipo CD8, presencia de macrófagos y neutrófilos. Entonces, por un lado en el asma un agente sensibilizante, por otro lado en el EPOC un agente tóxico inhalatorio. Ambos van a concurrir en lo que es la limitación de la vía aérea, pero mientras el asma, después de una prueba con un broncodilatador, el salbutamol generalmente,
ustedes pueden encontrar una broncodilatación significativa mayor de 200 mililitros. En cambio, eso no ocurre con el EPOC, cuya reversibilidad es poco o nada significativo. Esta es una gráfica muy clásica, muy conocida, pero que nos sigue permitiendo ver que el paciente con el hábito del tabaquismo y con predisposición para hacer daño a sus fibras elásticas alveolares, a medida que va avanzando la edad, poco a poco va perdiendo función pulmonar medido a través del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, si a los 25 años tenía como 100, a los 50 años va bajando el BEF1 a un 75%, y si sigue fumando, a esta edad de los 60 años más o menos, va a alcanzar la pérdida del volumen expiratorio forzado al primer segundo de tal magnitud que ya el paciente hace disnea, ¿okay? En un rango prácticamente ya casi incompatible con la vida. Por debajo de 25 es casi incompatible con la vida por la serie de complicaciones que suelen haber en estos pacientes. El no fumador va a mantener a lo largo del tiempo una caída solamente fisiológica del BEF1. El fumador no predispuesto, y a esto tienen que... Aquí hacemos una aclaración. Ninguno de nosotros sabemos si somos fumadores predispuestos, si es que fumamos, estamos predispuestos o no a hacer daño de la fibra elástica, daño alveolar o daño bronquial severo. Por eso es que hay fumadores severos que aparentemente no sufren de ningún problema respiratorio. Sin embargo, hay otros fumadores medianos o leves que desde muy temprano el cigarro les afecta y les produce bronquitis crónica o enfisema. Entonces, la mejor alternativa es no fumar para no estar en esa posibilidad de ser un paciente predispuesto al daño por el humo del cigarro. El diagnóstico de POC está basado en una historia de exposición sostenida a factores de riesgo y limitación del flujo en la vía aérea que no es reversible con broncodilatadores. Y generalmente ocurre en personas mayores. Entonces, si ustedes tienen un paciente que por historia clínica, por anamnesis, es fumador o está en contacto con agentes nocivos, pueden ser laborales, o porque hay historia de exposición a humo de leña, entonces tienen que sospechar la posibilidad de que si está tosiendo en forma recurrente sea un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta es una radiografía de un paciente con bronquitis crónica, que donde se ve es una radiografía con un aspecto de radiopacidades finas en ambas placas, ¿no? Pero hay algunas zonas enfisematosas, como acá y aquí. Son pacientes que tienen a la vez bronquitis crónica y enfisema. Este es el tórax de un paciente enfisematoso con el tórax ancho, diámetro antero-posterior elevado. Aquí está la placa propia de un paciente con enfisema con atrapamiento de aire. Por eso se ven unas placas mucho más negruzcas y con un espacio retroesternal bien amplio. Este espacio usualmente no suele estar presente en una persona que no tiene enfisema. Es una característica radiológica. Diámetro antero-posterior ancho, tórax en tonel. Entonces, si un paciente que padece tos crónica con o sin producción de esputo, con una exposición a factores de riesgo, debe ser evaluado para ver si hay limitación de la vía aérea, aun cuando todavía no se manifieste disnea.
como hemos mencionado, un paciente puede tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica que va a evolucionar en el tiempo, pero inicialmente puede no tener todavía síntomas muy significativos. Entonces, la idea es que ustedes conozcan que esto puede ocurrir para que puedan pedir una espirometría a un paciente con solamente sospecha clínica y puedan detectar que la patología está en curso aun cuando todavía no hay sintomatología florida. Esta es una gráfica de una espirometría normal y una espirometría en el EPOC. Aquí tenemos esta curva inferior en una gráfica de tiempo en segundos contra litros de capacidad vital. Aquí tenemos que en forma normal al primer segundo ya casi se ha eliminado todo, 4 y pico litros de 5. ¿Okay? Esto es lo normal. Y a medida que sigue soplando el paciente, termina de eliminar todo, pero ya casi no hay diferencia en los últimos segundos. Cuando la vía aérea está obstruida, el paciente demora y la curva ya no tiene esta pendiente tan rápida. ¿Okay? Entonces, visualmente, en una espirometría, esto es lo que ustedes van a ver cuando hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí vemos en este cuadrito que está representado el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es flujo, contra la capacidad vital forzada, que es todo el volumen que el paciente logra ingresar. ¿Okay? Entonces hay que diferenciar. Capacidad vital forzada es el volumen de aire que el paciente ingresa al tomar aire, y el volumen expiratorio forzado al primer segundo es la velocidad con la que el paciente elimina ese aire al primer segundo. Si nosotros lo representamos en un cociente, aquí, el flujo entre la capacidad vital, normalmente debemos tener 80% más. Vean ustedes, aquí tenemos 4.15, que es lo que logra eliminar de 5.2 que había inspirado. Y la relación sale 80%. Pero en el EPOC, al primer segundo, el paciente solo elimina 2.3. Y contra 3.9, que es lo que logró inspirar, el cociente le sale 60%. Entonces, este es un paciente con un problema obstructivo de la vía aérea. Cuando este cociente es menor del 70%, sospechamos que puede tener EPOC. Y si le hacemos una segunda espirometría luego de haberle aplicado salbutamol y el paciente mantiene un cociente menor o igual a 70% después de la broncodilatación, entonces el diagnóstico ya está catalogado como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solo es enfermedad de bronquios y pulmones, tiene otras repercusiones sistémicas. Y estas cosas se han ido conociendo poco a poco en las últimas décadas. Entonces, el paciente tiene una disfunción multiorgánica con influencia pronóstica más allá de la propia afectación pulmonar. Aquí vemos, por ejemplo, que el paciente puede hacer enfermedad coronaria, desnutrición, anemia, osteoporosis, disminuye la capacidad de hacer ejercicios, y toda esta sensación de verse enfermo, sentirse enfermo, termina produciendo en el paciente ansiedad y depresión. Se liberan marcadores de inflamación en la sangre, como interleuquinas, que obviamente van a contribuir a lesionar aún más
múltiples órganos. El EPOC, como ven ahí, no solo es caída del volumen expiratorio forzado al primer segundo, es limitación al esfuerzo, es limitación de la calidad de vida, y con cada exacerbación de esta enfermedad recurrente, el paciente empeora cada vez más. Por eso es una enfermedad lentamente progresiva e irreversible, produciéndose finalmente efectos sistémicos. Y tenemos que reconocer también que hay fenotipos diferentes en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay aquellos que solamente cursan con la bronquitis crónica, otros hacen enfisema hiperinsuflador, otros tienen exacerbaciones periódicas, mientras que otros hacen EPOC estable, y hay otros que tienen una mixtura de EPOC y asma. El paciente asmático es generalmente un paciente joven o un paciente mayor, pero con historia clínica de en la niñez o en la adolescencia, en la juventud, haber tenido episodios conocidos de asma bronquial. Pero ustedes saben que el asma bronquial tiene diferentes comportamientos clínicos. Hay pacientes que solamente tienen episodios intermitentes, tal vez 1 o 2 veces al año, otros lo tendrán 1 vez cada 2 años. En cambio hay otros pacientes que tienen asma todos los días del año, síntomas diarios. Esos son los pacientes asmáticos crónicos, los otros son los intermitentes. Y si un paciente asmático crónico tiene asma severa adicional, o sea, no es asma crónica leve ni moderada, sino es severa, entonces con el transcurso de los años, la remodelación de los bronquios va a hacer que esa reversibilidad característica del asmático se vaya perdiendo poco a poco, porque los bronquios se fibrosan y ya no pueden revertir con los broncodilatadores como lo hacían al inicio. Entonces ahora el comportamiento clínico se parece más al EPOC. A pesar de tener historia clínica de asma y saber de que este paciente, su padecimiento básico es el asma, con el transcurso se va transformando su fisiopatología, su fisiología en un EPOC. Y es así como tenemos pacientes de este tipo, conocidos como EPOC asma. ¿Okay? ¿Cómo evaluamos a los pacientes con problemas obstructivos de la vía aérea, siendo su problema principal la disnea? Con una escala. Esta es la escala, como ustedes lo ven ahí en inglés, MMRC. ¿Ok? Lo pueden leer, ¿no? Medical Research Council modificada, que lo clasifica en grados del 0 al 4. Ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso, disnea al andar deprisa, disnea con incapacidad de mantener el paso, disnea que hace que tenga que parar a descansar al andar 100 metros, o disnea que le impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Entonces podemos graduar la disnea por un lado, y por otro lado también podemos hacer una graduación de la obstrucción bronquial con la escala Gold. Cuando el B1 es mayor o igual a 80%, hablamos de un Gold 1, entre 80 y 50% de B1, un Gold 2, entre 30 y 49 un Gold 3, y un Gold 4 si tiene menos de 30% de B1. ¿Okay? ¿Y de dónde sale esta escala? Luego de hacer una espirometría midiendo el cociente en aquellos pacientes que tienen un cociente menor de 70%
post-broncodilatación. Ahora, durante mucho tiempo los pacientes habían sido manejados solamente para elegir los medicamentos que les íbamos a recetar con la escala GOL, con esto. De acuerdo a la severidad, si estaba entre 80 y 50, 30 o 49 o 30%, íbamos añadiendo medicación. Pero no se tenía en cuenta la escala de disnea anterior, ni tampoco se tenía en cuenta el grado de exacerbación en cada paciente. Es así como un paciente con un EPOC, con un GOL 3, podría estar más estable que un paciente con EPOC GOL 1 o 2. Entonces, no era lógico que un paciente con menos obstrucción tuviera más complicaciones y muriera. En cambio, había pacientes con GOL 3 o 4 que se mantenían estables durante muchos años y no hacían exacerbación. Entonces, de allí nace la idea de que la gravedad del EPOC no se puede medir solamente por el grado del flujo espirométrico, porque no correlaciona bien. Lo que mejor correlaciona es tener en cuenta todo: el grado de disnea, la escala GOL y las exacerbaciones que tiene el paciente. Entonces se hizo esta evaluación combinada, donde clasificamos a los pacientes en grupos A, B, C y D. Un paciente GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4, que tuviera una escala de disnea en 0 a 1, podría estar en esta escala, podría ser un A o un C. Y uno que tuviera este grado de disnea podría ser un B o un D. Pero ¿qué los hace estar entre A, B o C y D? El número de exacerbaciones. Si un paciente tiene exacerbaciones, ninguna, o al menos una, está en una escala A o B, de acuerdo al grado de disnea. Y si tiene más de dos o más de 2, va a ser un paciente GOL en la categoría C o D. Entonces, así podemos definir, por ejemplo, un paciente GOL 3 clase C o GOL 4 clase D. Y eso sí correlaciona mejor en lo que es pronóstico y gravedad de la enfermedad. Y es así como se maneja actualmente con este tipo de valoración. Ahora, ¿cómo vamos a tratar a la EPOC? Vamos a ver algunos aspectos básicos. Si estamos diciendo que el tabaquismo y la contaminación ambiental son la génesis de este problema, obviamente hay que reducir estos factores de riesgo. ¿Okay? Tabaco, como leña, contaminación. Y ya una vez que hemos aliviado este factor de contaminación, tenemos que saber si nuestro paciente tiene un EPOC estable o está teniendo una exacerbación. Lo que queremos con el tratamiento es prevenir la progresión de la enfermedad, aliviar síntomas, mejorar tolerancia al ejercicio, mejorar el estado general, prevenir y tratar complicaciones, prevenir y tratar exacerbaciones, con el objetivo de reducir la mortalidad. Reducir exposición individual al humo de tabaco, polvo, sustancias químicas laborales, contaminación del medio ambiente, espacios cerrados. Ninguno de los medicamentos existentes para el tratamiento de la EPOC ha demostrado reducir la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Eso va a seguir ocurriendo. Pero
Por eso es el rango distintivo de esta enfermedad, la progresión hacia la cronicidad. Entonces, lo que queremos con el tratamiento farmacológico es reducir síntomas, reducir complicaciones, reducir mortalidad. Broncodilatadores son los medicamentos de elección en el tratamiento sintomático del EPOC. Se administran a demanda o según horario para prevenir o reducir síntomas. Los principales broncodilatadores son los beta-2 adrenérgicos de acción corta, son los SABA, short acting, y los anticolinérgicos o antimuscarínicos, sus siglas en inglés también, short action. El inhibidor de la fosfodiesterasa, que es la teofilina, y la combinación de uno o más de estos broncodilatadores. Los de acción prolongada, LABA o LAMA, son más eficaces en el EPOC estable de moderada a mayor severidad. ¿Okay? Entonces, en los pacientes con menor severidad, los de acción corta, y los de severidad moderada a mayor, los de acción prolongada. El paciente con EPOC estable debe recibir un tratamiento con corticosteroides inhalados, ¿sí? Y se les prescribe a aquellos que hayan demostrado una respuesta desfavorable al tratamiento inicial con exacerbaciones repetidas y aquellos que han necesitado tratamientos antibióticos o corticoides orales. Los corticoides orales son los elegidos por su corta acción, hay que evitar los que son de depósito o los parenterales por sus efectos más prolongados y efectos secundarios. Entonces, un aspecto importante es reconocer que un corticoide inhalado combinado con un beta-2 agonista de acción prolongada es más efectivo los dos juntos que su uso por separado. Hay que hacer también en estos pacientes fisioterapia respiratoria para mejorar la tolerancia al ejercicio. Hay que administrar oxígeno a largo plazo, más de 15 horas por día a los pacientes que ya están con insuficiencia respiratoria crónica, pues eso ha demostrado que aumenta la supervivencia. Pero aquí hay que hacer una aclaración. A un paciente que está con una exacerbación del asma, del EPOC, y está con una hipoxemia, ustedes no pueden pretender quitarle la hipoxemia con flujo alto de oxígeno, pretendiendo que un paciente que está con 89, 90, 91% de saturación alcance una saturación, entre comillas, normal para ustedes de 97 o 98. Eso no se puede hacer en un paciente con EPOC, que es un paciente crónico, porque a lo largo del tiempo el paciente ha hecho que su cerebro sea sensible a la hipoxemia como único estímulo para ventilar. Si ustedes le quitan súbitamente la hipoxemia, el paciente deja de ventilar, se acumula el CO2, hace acidosis respiratoria, arritmia cardíaca y fallece. Entonces, en el EPOC exacerbado con hipoxemia crónica, no pretendan poner al paciente en cifras de saturación como para un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. El paciente de este tipo se le administra oxígeno a bajo flujo, 1, 1.5, máximo 2 litros por minuto, para mejorar algo la saturación. Pero no nos importa que esté 97, 98, aunque esté alrededor de 90, 91 es suficiente, porque para él esas son las condiciones adecuadas. El EPOC estable entonces puede requerir vacuna antineumocócica en los pacientes mayores de 65 años y si tienen menos de 40% de BF1 predicho también pueden ser tributarios de la vacuna antineumococo. Aquí hay un cuadrito donde nos permite nuevamente ver cómo clasificamos al paciente con GOL 1, 2, 3 o 4. De acuerdo a la escala de Disney lo posicionamos en grupo AB o CD.
y si tiene exacerbaciones de 0 a 1 o mayor de 2, el paciente puede ser un paciente de clase C o D. Esto con la finalidad de elegir la medicación que vamos a ver más adelante. Las alternativas de tratamiento, el EPOC estable, rehabilitación pulmonar, oxigenoterapia, apoyo nutricional, dieta alta en lípidos para bajar los hidratos de carbono. Eso tiene como finalidad disminuir el CO2 del paciente con EPOC severo que tiene predisposición por falla ventilatoria a acumular CO2. Si los pacientes tienen bulas gigantes, bulectomía es la opción para reducir el volumen pulmonar. Y finalmente, trasplante pulmonar, que es una otra alternativa final. EPOC exacerbado es otra cosa. Es el paciente con EPOC estable durante mucho tiempo que súbitamente cambia sus características clínicas. En él aparece un deterioro rápido que puede cursar con aumento de la expectoración, esputo purulento, aumento de disnea o cualquier combinación de estos tres síntomas. Muchas veces se sospecha de infección bacteriana o por virus o por contaminación ambiental. Otras veces no se puede identificar la causa. Entonces, lo que exacerba un EPOC o es una infección bacteriana con mucha frecuencia, pero también puede ser viral, o también puede ser solo contaminación, gases, humo. Aquí hay algunas características clínicas, vamos a abreviar por la hora. Es evidente que todas estas características clínicas pueden acompañar a la exacerbación. Esta puede ser una exacerbación leve, moderada o grave. En el caso de exacerbación leve, los beta-2 agonistas inhalados, SABA es lo indicado. En el moderado, a SABA se le puede acompañar antibióticos y corticoides orales, oxigenoterapia según necesidad. En el caso grave, hay que hospitalizar para valorar si requiere ventilación mecánica, no invasiva o invasiva. Antibióticos y corticoides parenterales adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. ¿Cuándo hospitalizar a un paciente con EPOC exacerbado? Eso depende de cómo ustedes valoren al paciente que les llega a la emergencia. Tiene que ver qué tan grave es la disnea, para eso son las escalas, valorar si hay o no hay insuficiencia respiratoria, en qué magnitud, si ante las primeras medidas, broncodilatadores, nebulizaciones, oxigenoterapia, si el paciente responde, obviamente tal vez no requiera ser hospitalizado. Pero si hay, por ejemplo, un corazón pulmonar o detectan complicaciones como neumonía u otra comorbilidad descompensada, es obvio que van a tener que hospitalizar. ¿Y cuándo debe pasar un EPOC descompensado, un EPOC exacerbado a la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué dicen los que están durmiendo? Hay varios que ya cayeron aquí. Compañero, si te sientas así, te acurrucas así, obviamente que vas a tener que dormir. Después, pues es la posición que todos nos colocamos para poder dormir. ¿Qué te parece si nos acompañas así? Atiendes. Aquí yo no me duermo tampoco, porque no me contactas. Entonces, ¿cuándo hospitalizar en cuidados intensivos a un paciente? Si la disnea severa no mejora con el tratamiento inicial, si hay cambios en el estado de conciencia, confusión, letargia, signos de fatiga diafragmática y hay respiración abdominal, y a pesar del oxígeno, la hipoxemia severa se va profundizando, una presión arterial de oxígeno menor de 50 a nivel del mar, una hipercapnia con pH menor de 730, que implica seguramente ya una acidosis respiratoria. Entonces, otro arma
forma terapéutica que tenemos es la ventilación mecánica no invasiva a presión positiva, solo con máscara sellada a la cara y la inyección de aire a presión positiva, sin tubo endotraqueal. Esto mejora la acidosis respiratoria y evita las complicaciones de la ventilación mecánica por el tubo endotraqueal. Se reduce la PCO2, mejora la frecuencia respiratoria, mejora la disnea, disminuye estancia y mortalidad. ¿Cuándo poner ventilación mecánica invasiva? Ya no podemos insistir en la ventilación mecánica no invasiva cuando el paciente no tolera la máscara, se desespera el paciente, no tolera, se añade angustia y deterioro. En ese momento hay que cambiar de intubación y ventilación mecánica. Este cuadrito ya lo hemos visto. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces, que los pacientes con exacerbaciones de 0 a 1, ¿no? Tienen una escala de disnea, hay dos escalas de disnea, CAT y el MRC. Si es una disnea baja, pueden usar broncodilatadores de acción corta o de larga duración, cualquiera de ellos. Si las exacerbaciones son mayores, pero que no llevan a admisión hospitalaria, el paciente puede tener un broncodilatador de larga duración de tipo LABA o LAMA. Si hay más exacerbaciones y el paciente requiere admisión hospitalaria, vamos a utilizar un LAMA, y los que tienen una escala de disnea más severa con exacerbaciones van a necesitar combinaciones de LAMA, LAMA más LABA, LABA más corticoterapia. Entonces, esta es la idea de por qué debemos conocer qué tipo de paciente tenemos según la escala